ese domingo, en aquella historia donde Jesús hizo la entrada triunfal a Jerusalén, donde Jesús sabía que en sus últimos días Él seguía cumpliendo la voluntad de su Padre, porque Él dijo: todo lo que Dios ha ordenado se ha cumplido. Y qué maravilloso es que como hijos de Dios también podamos decir: Señor, hasta el día que nos tengas acá, podamos cumplir todo lo que tú has establecido con cada uno de nosotros. Hoy continuamos con la serie del mes de abril, la serie La Pasión de Cristo. Y justamente porque en las fechas de este mes, muchos quizás tienen la oportunidad de recordar ese momento histórico que marcó un antes y un después para toda la humanidad. Ese momento tan crucial, esa pasión que vivió Cristo. Y vemos que antes de llegar al último momento en donde estaba ya establecido que a través de su muerte Él nos diera vida, hay dos eventos que ocurrieron y es el cual en esta mañana vamos a reflexionar. Y le he puesto por tema traición y negación. Y muchos recordamos la historia y sabemos que antes de que Jesús fuese colgado en ese madero, le tocó vivir situaciones que quizás tú y yo podemos atravesar o estar atravesando en estos momentos. Jesús, siendo el mismo Hijo de Dios, Jesús fue traicionado, Jesús fue negado y quedamos nosotros minúsculos, porque a veces nos preguntamos por qué nos traicionaron a nosotros, por qué hay personas que nos han hecho daño. Y yo cuando meditaba en esta palabra, yo decía: Padre, cada suceso que está escrito en tu palabra nos deja grandes enseñanzas. Y hoy he traído por eso este mensaje: traición y negación. Antes de la muerte de Jesús hay dos momentos que traen enseñanzas a nuestras vidas, dos personajes, dos momentos y dos actitudes totalmente diferentes. Pero ¿quiénes fueron? ¿Cómo es posible que aquel maestro que mostró siempre misericordia, que mostró siempre amor, le haya tocado pasar por este momento tan difícil? Quizás usted se pregunta, cuando alguien traiciona su confianza, cuando alguien traiciona lo que usted ha depositado en la otra persona, también se puede estar preguntando: ¿por qué a mí? Pero hoy este mensaje nos recuerda de que no se trata de quienes te traicionen, se trata de lo que tú eres. Se trata de lo que hay en tu corazón. Se trata de quién vive, reina y gobierna dentro de ti. A Jesús no lo traicionaron por quien Él era. Esto tenía que ocurrir. Y la Escritura nos dice que el Padre ya había establecido esto y Jesús sabía que lo iban a traicionar. Y Jesús sabía que le iban a negar. Pero Él nunca dejó perder su enfoque. Él nunca perdió su esencia. ¿Sabes por qué? Porque a veces tú le das autoridad a los que te traicionan. A veces tú le das autoridad a los que te niegan. Jesús no se dejó influenciar por aquellos que hicieron un mal contra Él, porque Él nunca cambió.
Y hoy yo quiero desafiarte a ti, iglesia. Quizás te has encontrado en alguna situación donde lastimaron tu corazón, donde te fallaron, donde tú no te esperabas. ¿Sabes por qué? Porque las personas que traicionan son las más cercanas a ti. Amén. Quienes te traicionan están en el círculo más íntimo, y ahí es cuando duele el corazón, porque tú dices: pensé de todos menos de ti. Y si sabes que aquellos personajes que quedan registrados en la historia, uno por la traición, estaba dentro del círculo más íntimo de Jesús. ¿Sabías quién fue? ¿Quién? Judas. ¿Y quién era Judas? Era uno de los 12. Era uno de los discípulos. ¡Wow! Jesús. ¿Usted reflexionó en eso, Señor? Aquel que te traicionó estaba dentro de los tuyos. ¡Wow! Porque a veces pensamos que los que están afuera son los primeros, pero viene dentro de ese círculo íntimo, ese círculo cercano. Y vemos el otro episodio que lo vamos a reflexionar, que es la negación. En este escenario encontramos a otro de los suyos. ¿Quién fue? ¿Quién negó a Jesús? Pedro. ¡Wow! No solamente bastó quizás con lo que venían toda esa semana, lo que ya estaba escrito. Jesús, soportaste tanto. Jesús, dentro de los tuyos estaba alguien que te iba a traicionar. Dentro de los tuyos estaba alguien que te iba a vender, alguien que te iba a entregar. Jesús, ¿qué me estás enseñando ahora? Que quizás en muchas ocasiones a nuestro alrededor habrán personas que se levanten en contra nuestro, pero tú no puedes dejar de tener esa misericordia, y ellos no pueden cambiar tu corazón. Amén. Porque tu corazón está entregado a Él, y tu corazón no puede ser cambiante quizás a lo que a tu alrededor ocurre. Pedro y Judas, dos grandes elementos, estaban dentro de los 12 discípulos. Y dice el Señor en su palabra que cuando Jesús hizo la elección, Él mismo los eligió. Y alguien podría decir: ¿por qué Jesús, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, lo eligió? Porque Jesús me enseña que aún en nuestra mesa nos vamos a sentar al lado de traidores. Jesús no lo rechazó. Así que hoy pongo esta palabra: no rechaces a tus Judas. Yo no sé quiénes son los Judas en tu vida, no los rechaces. ¿Sabes por qué no debes rechazarlos? Porque ellos solitos se van. ¿Cuántos dicen amén? Los Judas solitos se van. ¿Saben por qué? Porque la visión que hay en ti los aparta. Amén. Y debes de aprender de Jesús, que Él también nos muestra estas enseñanzas de las cosas que le ocurrió pasar a Él. Pedro, un discípulo. Pedro, aquel que Jesús tomaba siempre en cuenta en todos sus momentos más importantes. Lea la Biblia. Y en los momentos más importantes, Pedro aparece por ahí. Judas, ¿qué podemos decir de Judas? Judas tenía un cargo muy importante. ¿Saben qué era Judas? Era el tesorero de Jesús. Y cuando usted está con su grupo cercano,
su grupo íntimo, usted deposita un voto de confianza sobre ellos. Por eso les decía, quiero que se ubiquen en dos escenarios. Hoy vamos a reflexionar sobre traición y sobre negación. Dos personajes, Judas y Pedro. Dos situaciones totalmente distintas, pero dos actitudes también diferentes. Lo común que tenían estos dos hombres es que estaban dentro del círculo de Jesús. Lo conocían a su maestro. Por ahí algunos estudiosos hacen un análisis. Y leía por ahí decía, siempre Judas, cuando relata en la Biblia, aparece al final. Comienza con otros nombres, no solamente cuando los elige, sino cuando también les hace llamados. Y alguien reflexionaba y decía, quizás él estaba con el maestro, pero no estaba cercano al maestro. Amén. En los relatos, cuando usted vaya a hacer un estudio, Judas, eso es uno de los últimos que siempre se registra, que siempre se nombra. Y vamos con el primer aspecto dentro de esta serie, la pasión de Cristo. Vamos al Evangelio de Mateo. Quiero que usted vaya a su Biblia y en la escritura podamos llevar la secuencia de lo que ocurrió en ese momento en donde ya se estaba llevando esta pasión de Cristo hasta el último instante en donde se cumplió la escritura. Mateo 26, versos del 14 al 16. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versos del 14 al 16. Y quiero que lo lea junto a mí. Y dice la escritura: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Váyase más adelante, versículo 20. Vamos a leer del 20 al 25. Ahí mismo en Mateo 26, verso 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Vámonos al verso 47-50 para que siga esta cronología. Vamos al 47 al 50. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo.
y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Amén. Ahí tenga su escritura. De acuerdo a las escrituras, sabemos que Judas vendió, que Judas entregó a su maestro. ¿A quién lo entregó? ¿A quién lo vendió? A los líderes religiosos de esa época. ¿Por cuánto lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Por dinero. ¡Wow! Aparte de traidor, también fue ladrón. Por 30 piezas de plata vendió a su maestro. ¿Qué había en el corazón de Judas? Nuestro corazón, dice la escritura, es engañoso. Quizás en el corazón de Judas había mucha codicia. Había un corazón que quizás estaba desviado. ¿Qué cargo ocupaba Judas? ¿Era él? ¿Y el tesorero que maneja? Dinero. Y su corazón comenzó a contaminarse. Y cuando usted le da apertura para que el corazón se contamine, usted ya no puede enfocarse, usted pierde la visión, usted pierde el propósito. Judas tenía un gran propósito porque fue uno de los 12, fue llamado por el mismo Jesús. Pero su corazón se contaminó, tuvo una gran responsabilidad en sus manos. Tuvo confianza porque creería que cualquier persona que está aquí en este lugar, no en cualquiera, va a depositar un cargo con tanta responsabilidad como el de poder administrar, custodiar recursos económicos. Pero ¿qué pasó allí? ¿Por qué se contaminó el corazón de Judas? ¿Por qué dice la escritura que cuando los líderes religiosos pactaron y le dijeron por cuánto él iba a vender y a entregar a su maestro, él comenzó a ver siempre la oportunidad de entregarlo? Dice que desde este instante ya Judas, yo me imagino todo inquieto, él ya sabía lo que tenía que hacer, lo que quería hacer. Él buscaba la oportunidad, es ahora, lo puedo entregar. O sea, todo esto tenía que ocurrir, escrito está, amén. Esto no es que Judas lo quiso hacer porque a él se alimentó, esto tenía que ocurrir. Pero quiero llegar a la reflexión que muchas veces dentro de nuestro equipo, wow, siempre hay uno. Siempre hay un Judas. Pero eso no lo cambió Jesús. Amén. Eso no lo pudo cambiar a él. Y Jesús compartió su mesa, lo que conocemos la última cena. Y Jesús compartió con todos sus discípulos, con los 12, aún él sabiendo que de esos 12, uno lo iba a entregar. Y ahí se cumplía la escritura. Él comparte la mesa. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo con los Judas? ¿Qué estás haciendo con aquellos que en algún momento han traicionado tu confianza?
Y usted va a decir, ay, qué difícil es perdonarlos. Qué difícil es sanar el corazón luego de esa traición. A Jesús lo traicionaron. ¿Quiénes somos nosotros quizás para que esta situación no nos ocurra? Y duele. ¿Sabes por qué duele el corazón? Porque siempre va a traicionar ese amigo del cual tú nunca vas a pensar que por detrás te da la espalda. Del que menos piensas. Y este momento quiero que lo grafiques, porque la traición que hizo Judas al maestro fue de la manera más sutil, pues, maestro, ¡mua! Y por eso le llaman el beso de... Ay, el beso es el ósculo santo. Y a veces hay personas que te besan, ¡mua!, pero te traicionan. Y eso duele más. Díganlo conmigo, eso o no duele. No sé aquí cuántos han pasado por un episodio de una traición. Gloria a Dios, porque creo que nadie ha sido traicionado. Duele hasta la fiesta. Dice que le duele hasta lo más profundo. Y a veces no duele lo que te hacen, sino quién te lo hace. Sí. A veces duele quién te lo hace, porque tú jamás pensaste que esa persona iba a hacer aquello. Porque tú le amabas, mostrabas misericordia, siempre estuviste allí. Judas entregó a Jesús con un beso. Esposos, esposas, la traición es algo que no debe estar dentro de nuestro vivir, porque duele. Los que se han casado le dijeron al Señor, fieles hasta la muerte, fieles hasta el fin, no traiciones. Ni esposos a esposas, ni esposas a esposos. No traicionen, amigos. No traicionen esa confianza de quienes le aman. No seas un Judas. Y me encanta este escenario, porque Judas que viene, ay, maestro, a veces esos besos que nos dan, beso hipócrita. ¿Cuántos quizás hemos recibido esos besos? Hasta suenan por último, pero por detrás se ríen por ahí. Espero que usted los haya recibido, no los haya dado. Amén. ¿Y cómo duele? ¿Cómo duele? Y reflexionaba en esta parte y le decía, Señor, en tu mismo equipo había uno. No se miren, por favor, los unos con los otros. ¿Será que en cada grupo, que en cada equipo hay uno también? ¿Ah? En la familia, en un grupo, será por ahí decimos, no seas como Judas. Otros ya lo descubren y le dicen, este es el Judas del grupo. ¿Amén o no amén? ¿Ha utilizado o no ha utilizado ese término? Muchos se ríen por allá, los Judas que están sentados a nuestra mesa. Y alguien va a decir, pero ¿por qué Judas le había dicho a los líderes, al que yo besare, a ese prendedle, o sea, a ese arréstalo? Alguien va a decir, ¿y acaso Jesús no era conocido?
¿Y acaso no dice que andaba por las ciudades, de las aldeas? Era muy reconocida la fama de Jesús. Pero quizás la forma en que él tenía que ir a presentarlo, a venderlo, a entregarlo, a traicionarlo, es porque Judas había aceptado ser el acusador formal de Jesús. Porque en el caso de que llamaran a juicio, abogados, ¿a quién tenían que llamar? Tenía que haber un acusador. Por eso esa parte de que él tenía que reconocer, y él lo hizo mediante un beso, de poder entregar y vender a su maestro. Y Judas buscó el momento cuando Jesús se apartó. Judas estaba haciendo estrategia, dirá, ¿cuándo es la hora? ¿Cuándo lo entrego? La ambición por tener más, por venderlo a cambio de algo. ¿Será que en alguna ocasión nosotros vendemos nuestra fe? ¿Será que en alguna ocasión en este caminar hemos traicionado a Jesús? ¿A cambio de qué lo has vendido? ¿A cambio de qué lo has entregado? ¿A cambio de qué lo has traicionado a Él? Y diciéndole, maestro, pero tus acciones muy contrarias a lo que tú hablas, profesas o predicas. Con este acto, Judas se convierte en uno de los personajes más viles de la historia. Por ahí, cuando le pregunta a alguien, como quién quiere ser, nunca he escuchado, yo hasta ahora, al menos los de mi grupo, ninguno dice como Judas. Gracias a Dios. No mencionan a Judas. Desde ahí se marca algo que lo define a Judas como el personaje más vil de la historia, porque él, estando dentro del grupo íntimo, dentro de los 12 tenían privilegios porque se apartaban con Jesús, y Jesús seguramente muchos de los asuntos y los negocios de su padre eran tratados con ellos, eran sus 12. Pero dentro de esos 12 había alguien que lo iba a traicionar. Váyase al capítulo 27, ahí mismo en Mateo. Mateo 27, versos del 3 al 4. Y dice la escritura, ahí mismo en Mateo 27, 3 y 4. Y dice la escritura, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, ya lo hiciste. Tu ambición fue más grande. Después de haber pasado esto, Judas siente remordimiento. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sentido en alguna ocasión remordimiento por algo incorrecto que hacemos? Pero hasta ahí nomás queda. Lo hice, me siento mal, y ahí me olvidé. Lo sigo haciendo, porque así es el remordimiento. Solo el momentito me apena, me entristece y vuelvo a lo mismo. ¿Qué le ocurrió a Judas? Sintió remordimiento. ¿Saben por qué? Porque él sabía que él había entregado para que sea arrestado Jesús y sea condenado a muerte. Su acto hizo
que iniciara todo eso que estaba escrito. Fue él el designado para traicionarlo. Judas, ¿qué hace Judas? Cuando fallamos nosotros, porque nosotros también hemos traicionado. A nosotros nos han traicionado y nosotros hemos traicionado. Pongámonos en los dos escenarios. Y quiero que sientas un poquito cuando tú has traicionado y cuando a ti te han traicionado, ¿qué se siente? ¿Qué sientes? Bueno, dice la palabra de Dios que Judas, lo primero que se le ocurre después de haber entregado a su maestro, inocente, sangre inocente va a ser derramada. ¿Saben qué es lo primero que él hace? Dice la Escritura que él fue a buscar a los principales sacerdotes con quienes él había pactado este negocio. Y él fue a buscarlo, ¿para qué? Dice la Escritura, para devolverle lo que le habían dado. Ella se dio cuenta lo que había perdido, de haber dicho esto: 30 piezas de plata no se compara a lo que yo sé que viene a ser el maestro, al reino que tiene que establecerse aquí en la tierra. Pero Judas va al lugar equivocado, y a esto quiero llegar. Porque Judas va a los principales a devolver, pero él sabía dónde tenía que ir, a rendir su corazón y a pedir perdón. Seguramente estoy que Jesús nunca guardó nada en su corazón en contra de Judas, porque sabía que esto tenía que ocurrir. Pero el escenario hubiese sido distinto si Judas hubiese ido a buscar a Jesús. El escenario distinto si él busca el lugar correcto donde podía ser redimido de su falta. Verso 5, ahí donde usted tiene abierta la Escritura, dice: entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¡Qué triste final de Judas! Se vio envuelto en una desesperación, en una angustia, pero si él sabía lo que tenía que hacer, él se fue al lugar equivocado. Él, después de que se dio cuenta de lo que había hecho, terminó yendo al lugar equivocado. Por eso les decía, estos dos temas, dos personajes, dos situaciones totalmente distintas, pero dos actitudes de las cuales tenemos grandes enseñanzas para nuestras vidas. Sucumbido en un mundo de desesperación, quizás de sentimiento de culpa, todo le hablaba: Judas el traidor, Judas tú lo hiciste, Judas tú eras uno de los 12, Judas no buscó a Jesús. Y en esa desesperación, cuando tú no vas al lugar correcto, cuando tú y yo hemos pecado y no vamos al lugar correcto, nos puede ocurrir esto: tomar decisiones fatídicas, tomar decisiones incorrectas que terminan en un triste final y muchas veces el fin para nuestras vidas. Al no acudir a su maestro, el único que pudo haberlo restaurado, Judas toma la triste decisión de quitarse la vida. Se ahorcó. El hombre ya no podía más. El hombre tuvo remordimiento, pero se quedó hasta allí. Y a veces nosotros somos así, tenemos el remordimiento y hasta allí nos quedamos. Podemos ir a buscar a las personas a las que hemos dañado, a las que hemos lastimado, pero no, viene el orgullo, el ego: no vayas. Y vas al lugar incorrecto que te pueda hacer tomar decisiones tristes. Y este final de Judas significa que él no tuvo la oportunidad
de ir a su maestro. La historia hubiese sido distinta si Judas hubiese ido a los pies de Cristo. Porque aún él, estando arrestado, y ya venía su condena de muerte, y aunque quizás no le hayan hecho caso de su acusación o él haya anulado su acusación, estoy muy segura que el mismo Jesús a él le podía dar esas palabras de consuelo para que su alma pueda ser libre. Jesús nunca guardó nada en contra de él, pero él viene la actitud de el que falla, de venir a ser restaurado, de venir y buscar y decir: he fallado, he pecado contra ti, Jesús, tú que pusiste tu confianza en mí, y yo a cambio de dinero, la ambición por tener más, hizo que yo te fallara, hizo que yo te traicionara de esa manera. ¿Cuántos dicen amén? Y el siguiente escenario, ahí quiero que te quedes con el primer personaje. Traición le he puesto. El siguiente escenario, dentro de esta pasión de Cristo, el domingo anterior, sé que estuvieron reflexionando cuando Jesús fue tentado. O que sí quisieron tentar a Jesús, porque él nunca se dio a la tentación. Jesús nunca pecó. Hoy por eso he traído dos escenarios que también forman parte de esta historia: la traición de Judas y la negación de Pedro. Ambos eran sus discípulos, estaban dentro de su grupo, y los que tú menos esperas son los que suelen terminar fallándote. Vamos ahora a hablar del siguiente escenario. ¿Qué pasó ahora con otro de sus discípulos? Otro de sus discípulos llamado Pedro. ¿Y qué saben de Pedro? A ver, decimos negación. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Negó a quién? Negó a Jesús. ¿Se imagina usted en alguna ocasión estar en una circunstancia donde le digan: ¿crees en Dios? ¡No! ¿Se imagina usted qué duro de ser? No me pongo en los zapatos de Pedro. Porque quizás viendo todo este escenario caótico, todo lo que se iba a dar y cumplir según las escrituras, porque el maestro lo sabía. Ojo, cuando él se había reunido en la cena, él les había dicho que uno lo iba a entregar y otro lo iba a negar. O sea que no le causó sorpresa. Jesús todo lo sabía. Jesús sabía toda esa misión que iba a cumplir en la tierra. Y lo sabía porque él no podía desenfocarse. Él no podía cambiar su corazón. Por eso es que yo te decía que tus circunstancias y tu corazón no depende de los traidores que tengas a tu alrededor. Tú no puedes cambiar, la esencia ya la tienes. No los puedes cambiar quizás a ellos, pero tienes que mantenerte firme. Ahí mismo en Mateo 26, ¿cuántos estamos con Biblia abierta? Amén. Y quiero que tengan para que sepan que eso está en la escritura. Mateo 26 del 30 al 35. Y quiero que lleve la lectura también conmigo. Ahí mismo estamos, no he ido a otro evangelio. Hay otros evangelios que también relatan estos sucesos. Me he quedado en el primero, que es Mateo. Mateo 26 del 30 al 35. Y dice la escritura: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche,
antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Había leído usted esa parte? Como en esa conversación ya Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Y Pedro, el más firme de todos, yo nunca me voy a escandalizar de ti, maestro. Si es necesario, yo voy y muero contigo. Vamos al verso 69. Baje un poquito, 69 al 75, y dice la escritura: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¡Wow! ¿Quién quiere estar en los zapatos de Pedro? Recién lo habían conversado, recién había ratificado su voto de decir: no, maestro, yo nunca me voy a escandalizar de ti. Si es necesario, contigo muero. Y en esa misma noche, oiga, pero es que ni siquiera fue al día siguiente, pasó una semana y me olvidé. La misma noche, Pedro, quizás lleno de miedo, wow, lleno de la presión mediática, porque ya habían arrestado a Jesús. Ay, ahí se ven los verdaderos discípulos. Señor, contigo hasta la muerte. Viene ese momento y dudamos, porque no estamos seguros. Le decimos: Señor, si es posible mi vida, te la doy. Y a veces no estamos seguros cuando ya nos toca quizás dar ese paso. Pero vemos a un Pedro que, invadido por el miedo, negó a su maestro. ¿Por qué? Por todo lo que ya el panorama, la escena. Quizás si otro hubiese sido el escenario, el maestro predicando, el maestro haciendo milagros, yo soy uno de ellos. ¿Cómo? Yo lo conozco, yo sé lo que él hace milagros, es el rey, es el que viene. Quizás eso hubiese sido el comportamiento y el actuar, pero él estaba en medio de un panorama oscuro. Me imagino que muchos de sus discípulos se llenaron de miedo. Ay, llegó el momento, anduvimos con él, pero ya parece que llegó la hora. Lo arrestaron al maestro, era el que iba adelante, era con el cual yo me sentía seguro, y ahora él no puede defenderse. ¿Qué pasó aquí?
En medio de ese miedo que pasó Pedro en esta circunstancia, dice la Escritura que pese a que él lo negó 3 veces, y justamente antes de que cantase el gallo, o sea, tan perfecto, Jesús dando sus palabras, se cumplía una tras otra en el tiempo que él había hablado. Vemos a un Pedro, no sé si usted nota cómo se escribe en la Escritura, pero vemos a un Pedro un poco incómodo con la respuesta que él da. No justifico a Pedro, quizás aprendo de lo que pasó después de él haber negado a su maestro. Pero muchos estudiosos dicen que las respuestas que dio Pedro quizás no eran como alguien que estuviese diciendo las cosas porque realmente lo siente, o sea, era una respuesta de miedo. ¿Qué será que a mí también me van a prender? ¿Será que me llevan al lado del maestro? ¿Será? No sé. Eran respuestas un poco incómodas cuando él negó a su padre, cuando él negó a Jesús, a su maestro. La diferencia está que Pedro, después de haber negado a su maestro, dice la Escritura que lloró amargamente y no solamente quedó en un simple remordimiento. En Pedro hubo un arrepentimiento. Por eso te decía yo que pese a que son 2 escenarios distintos, hay 2 actitudes diferentes. ¿Y en qué escenario estás tú? A veces hemos negado a Jesús. Hemos negado que somos cristianos. Hemos negado nuestra fe porque nos da vergüenza. Y como nos da vergüenza, a veces el quedarnos callados también significa que lo negamos a Él. A mí me incomoda. Yo no puedo estar en un lugar donde quizás blasfemen el nombre de Dios. ¿Sabes por qué? Porque al yo encontrarme en aquel lugar y no poder expresar lo que yo siento, lo que yo sé, siento que lo niego a Él. ¿En cuántas ocasiones tú y yo le pido perdón al Señor, pero muchas veces que de forma consciente y otras quizás de forma inconsciente yo lo he negado? Yo lo niego a Él cuando sabiendo que eso no es correcto, yo lo hago. Amén. Ahí lo estamos negando a Él. A veces, muchas veces no es ni siquiera decirlo. No creo, no lo conozco. Es nuestro actuar. Y en nuestro actuar debe estar esa diferencia de no negar a nuestro Dios, ni siquiera con nuestros actos ni pensamientos. ¿Y sabes por qué a veces los negamos? Porque a veces nos importa más lo que el resto piense y opine. ¿Sí? Así somos. Lo que vemos, lo que escuchamos de forma directa, es lo que nos maneja y es lo que nos influye. Pedro lloró amargamente y tuvo el tiempo de poder arrepentirse, porque la Escritura relata que ya cuando Jesús, después de todo esto de su muerte, Él resucitó, Él se le apareció muchas veces a sus discípulos. Y me encanta eso. Mateo describe que hubo un Pedro arrepentido, que hubo un Pedro que no se quedó ahí, sino que actuó. ¿Y qué estamos haciendo nosotros muchas veces cuando caemos en situaciones como estas, de quizás negar nuestra fe o negarlo a Él, y sabemos muy dentro de nuestro corazón que le estamos fallando, que le hemos fallado a Dios? Con Pedro fue muy distinto esta situación. Y en esos encuentros que Jesús, después de haber resucitado, tuvo con los discípulos, y hizo grandes cosas. Dijo Jesús, antes de irse, haciendo sus cosas maravillosas.
Nos encontramos después en la escritura, que también a muchos de ustedes lo han referido, lo han leído, cuando Jesús, en otro de sus encuentros, después de haber pasado todo eso, ¿no?, de que él lo haya negado, le pregunta al mismo Pedro si lo amaba. ¿Se ha escuchado? Pedro, ¿me amas? Una. Pedro, ¿me amas? Dos. Pedro, ¿me amas? Tres. Y yo reflexionaba, Señor, ¿por qué le preguntaste 3 veces? 3 veces a Pedro si te amaba. Porque Pedro lo negó 3 veces. Y ella estaba restaurando su alma y su corazón. Dale un fuerte aplauso al Señor que nos da oportunidades de redención. Y yo leí y se me estremecía todo ayer. Señor, tan perfecto. 3 veces Él te negó. Y 3 veces tú le preguntaste si Él realmente te amaba y le enviaba a cuidar y apacentar sus ovejas. Y Él le decía, Señor, tú sabes que yo te amo. Pedro le decía, Señor, yo sé que tú entendiste el momento crucial por el cual yo me estaba enfrentando. El miedo llegó a mí porque soy humano. Pero vemos un Pedro arrepentido, vemos un Pedro que actuó, vemos un Pedro que siguió ahí fiel a lo que el maestro les había encomendado. Y esa es la diferencia entre estos 2 escenarios, 2 personajes, que aunque quizás el actuar de Pedro en medio de su miedo no estuvo correcto, nos deja enseñanzas, porque a veces también fallamos, no somos perfectos. Pero está el ir y buscar, el ir en buscar redención, el buscar perdón, porque vamos a encontrar siempre aquel Jesús que nos extiende su misericordia, aquel Jesús que reafirma su perdón. Y alguien va a decir, ¿viste por qué dice que Jesús perdonó a Pedro? Si no le hubiese dado la misión cuando Él le preguntaba si lo amaba, de decir, ve y cuida mi rebaño. El buen pastor no puede dejar en manos de cualquiera el rebaño de Él. Amén. Y una de las misiones que le ratifica a Pedro es ser el guía y cuidador de su rebaño. Incluso a Pedro se lo menciona como la roca. Cuando se estableció inicialmente la iglesia, Pedro es mencionado. Sabemos que la roca es Cristo, pero había dejado una gran misión sobre Pedro, uno de sus discípulos, de establecer lo que iba a quedar aquí en esta tierra. Y con eso concluyo. ¿A quién debes acudir? Cuando te encuentres en alguna situación como estas, ¿a quién debes de acudir? Cuidado con ir al lugar equivocado. Cuidado con ir al lugar donde no vas a recibir la respuesta y puedes terminar en una triste situación. Jesús hoy nos invita a reflexionar que aunque muchos nos traicionen, nosotros tenemos que seguir con lo que Él ha depositado en nuestros corazones. No te preocupes por los Judas. Yo lo que sé es que los Judas no son para siempre. Yo sé que los Judas no me van a acompañar en todo el camino. Usted se dio cuenta con Jesús. ¿Hasta dónde avanzó Judas? Los Judas no pueden ver lo que prosigue contigo. Amén. Hay un momento que te sientas en la mesa con Judas, pero hay un momento que esos Judas, tú no hagas nada, porque esos Judas solitos se van. La visión que tú tienes los va a apartar. Que estos temas nos ayuden a reflexionar en que si Jesús pasó por estos momentos tan cruciales como traición y negación,
que podamos seguir aprendiendo de él y también podamos aprender de estos dos personajes con dos historias distintas. Tú sabes el camino que puedes buscar cuando necesitas ser redimido de alguna falta que has cometido o simplemente continuar con tu vida y quizás un final que no te lo esperabas. Quiero que te pongas sobre tus pies.